¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer una corona tallada en un melón. Esta es una muestra de cómo se realiza el trabajo desde el principio. Y bueno, vamos a ir trabajando con un melón honeydew y cuchillo torneador. En la parte de arriba de nuestro melón vamos a hacer una corona. Ya si pueden notar, hice 4 pequeñas separaciones. Esto podría variar. Primero vamos a hacer unas muescas pequeñas para poder separar. Ya podemos decidir si de un lado vamos a hacer 3 o vamos a hacer 4. En este caso voy a hacer 4 de cada lado. Y continuamos marcando diametralmente opuestas estas incisiones. Una vez que ya tenemos esto, podemos continuar con la siguiente separación. Es importante que ustedes procuren que este tipo de trazos sean equidistantes a fin de que sus pétalos queden lo más regular posibles entre sí, que no se vean unos más pequeños, unos más grandes que otros. Aquí, por ejemplo, justamente por la mitad, aquí por la mitad, aquí por la mitad y aquí por la mitad. ¿Ok? Ahora bien, si notan que sale un poco de jugo, bueno, pueden limpiarlo para que no les estorbe y no se vuelva pegajoso a la hora de que lo estén manipulando. Aquí vamos a hacer unos pequeños trazos. Ustedes pueden determinar si van a hacerlos curvos, rectos o combinados. En este caso, yo los hice combinados y bueno, los voy a hacer combinados. ¿Okay? Como ven, sigue saliendo un poco de jugo, entonces hay que ir limpiando la zona para evitar alguna contaminación que nos estorbe por ahí un poco durante el proceso de tallado. Bueno, en esta parte vamos a hacer un corte que le denominamos S. Y de este otro lado vamos a hacer un corte hacia afuera, regresamos, nuevamente hacia afuera, regresamos y terminamos en punta. A esto le llamamos un pétalo con el borde decorado. Del otro lado volvemos a hacer lo mismo, una pequeña S alargada, el trazo hacia afuera, regresamos, hacia afuera, regresamos y terminamos en punta. Nuevamente, en S, trazo hacia afuera, regresamos, hacia afuera, ligeramente curvo, regresamos y terminamos en punta. Una vez más, una pequeña S, corte hacia afuera, regresamos, corte hacia afuera para terminar en punta. Listo. Otra vez, una pequeña S alargada, corte hacia afuera, regresamos, corte hacia afuera, regresamos para terminar en punta. Es importante que encontremos el trazo previo a fin de que los cortes salgan lo más limpios posibles. S, corte hacia afuera, regresamos, corte hacia afuera, regresamos, terminamos en punta. Una vez más, ya solo nos faltan 2. Una S, corte hacia afuera, regresamos, hacia afuera, regresamos, terminamos en punta. Y por último, una S, hacia afuera, regresamos y terminamos en punta. Si se dan cuenta, sigue saliendo un poco de jugo, hay que volver a limpiar y ya tenemos marcados los pétalos principales. Es importante despejar esta pequeña flor, esta corona que tenemos en nuestro centro, para que después podamos hacer los pétalos secundarios. ¿Okay? Esto entonces es la corona, pétalos principales
vamos por los secundarios. Vamos a hacer el mismo trazo que realizamos con forma de S, pero ahora inclinado por fuera para despejarlo. ¿Ok? Del otro lado, igual, inclinamos por fuera repitiendo el corte que ya habíamos realizado. Verificamos que queden los cortes limpios. Y el cuchillo tiene que ir inclinado. El primer corte siempre es recto para marcar y el segundo corte es inclinado para despejar. Aquí despejamos bien la punta y mantenemos limpio nuestro corte. Si vemos que aquí hay algún tipo de rebaba, bueno, simplemente separamos con la punta del cuchillo para que no nos estorbe. Es importante también ir limpiando cada trazo que hacemos, cada corte que realizamos, porque de otra manera va quedando sucio y se van acumulando los errores. Es importante que una vez que cometemos un error o que dejemos algún tipo de rebaba, lo limpiemos lo más rápido posible para evitar que se acumulen esos detalles. ¿Okay? Inclinamos con la misma forma. ¿Okay? Del otro lado igual, con el cuchillo acostado. Ahí está. Solamente volvemos a marcar lo que ya hicimos, pero con un ángulo de inclinación mayor. Porque lo primero que realizamos fue marcar. A esto le llamamos despejar. Inclinamos, siempre procurando que sean los trazos de la misma forma. Hay otro método donde marco primero vertical, pero eso es como cuando estamos enmarcando nuestros tallos o cosas un poquito más grandes. Aquí nos generaría un doble movimiento y también un poco de pérdida de tiempo, pero no nos limpiaría mucho más el trazo. Entonces, es importante ir siguiendo los pasos. Ahora, una cosa, a lo largo de los años he tenido que ir desarrollando mi propia metodología y mi propia terminología para el tallado. Eso no quiere decir que no existan otros conceptos, otras definiciones respecto a lo que estamos haciendo aquí. Sin embargo, cuando yo empecé esto, como lo hice de manera autodidacta, busqué libros y referencias porque pues el internet no estaba tan lleno de este tipo de trabajos y no encontré ningún libro ni ningún video donde vinieran los cortes con alguna denominación. Y como yo necesitaba enseñárselo a mis alumnos porque cada vez me fueron pidiendo más este tipo de trabajos, entonces tuve que desarrollar una terminología. Esa terminología la fui acuñando a lo largo de los años, inclusive con ayuda de mis alumnos, que me decían, bueno, es que este corte parece esta cosa, entonces hay que ponerle de este nombre o de esta manera. Y se fueron puliendo y se fueron mejorando algunas de las cosas que se presentan. Entonces, es la fecha en la que todavía no encuentro un libro donde todos los cortes tengan denominaciones. Pero bueno, aquí aplicamos las que fui acuñando con el paso del tiempo, las subí a mi blog y de ahí algunas personas ya lo han tomado para enseñar en sus propias clases. También se utilizan algunos conceptos de la escultura, como el bajo relieve y alto relieve, pero la verdad es que este tipo de trabajos son diferentes, entonces yo creo que requieren una terminología distinta, no como lo que ya se hace en otro tipo de disciplinas. Bueno, aquí ya despejamos completamente la corona y los pétalos principales. Vamos a empezar con el trazado de los pétalos secundarios.
Con la finalidad de que esta flor tenga mayor movimiento, generalmente los pétalos secundarios los hago en sentido contrario a los que ya hice. En este caso todos giran como hacia la derecha, como las manecillas del reloj. Este siguiente trazo lo voy a hacer en contra de las manecillas del reloj para que parezca o que tenga más movimiento el trazo. Se pueden hacer en el mismo sentido, no pasa nada, no es un error encontrarlos así. Sin embargo, a mí en lo particular me gusta que sea un poco más complejo el trazo, no simplemente líneas rectas y repeticiones, sino movimiento en los pétalos que vamos encontrando. ¿Ok? Entonces vamos a limpiar rápidamente. Si vamos a tener que trabajar en un área abierta con mucho calor, es importante también tener a la mano un atomizador con agua, un aspersor, para que podamos hidratar los cortes que vamos realizando. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a marcar los pétalos secundarios y vamos a empezar. Si aquí tenemos dos pequeñas decoraciones en el borde de nuestro pétalo, ahora vamos a hacer solo una para simular que la otra está escondida por debajo. Entonces únicamente hacemos una curva, regresamos, terminamos en curva y hacemos aquí la pequeña S que ya habíamos hecho anteriormente, solamente que al revés. Entonces cuando yo enseño este tipo de cortes, aquí es una S y aquí es como un 2 pero sin la patita de abajo. ¿Ok? Entonces repetimos el proceso, solo una curva hacia afuera, regresamos, un corte curvo como en C y el corte que yo le denomino 2 pero sin la patita. Hay que tratar de que el ancho también sea parecido al de los pétalos principales que colocamos la primera vez en nuestra corona. Curva hacia afuera, regresamos, C, 2. Nuevamente, curva hacia afuera, regresamos, C, 2. Una vez más, curva hacia afuera, regreso, C, 2. Una vez más, curva hacia afuera, regreso, C, 2. Curva hacia afuera, regreso, C, 2. Y el último, curva hacia afuera, regreso, C y el 2. Ahora voy a empezar por despejar. Tengo que inclinar el cuchillo, el corte que ya realicé, y únicamente al repetir el corte, pero con el corte inclinado, si lo encuentro, tiene que salir. ¿Okay? Esto lo vamos a repetir 8 veces, porque son 8 pétalos secundarios. Si nosotros no hubiéramos despejado, podemos a veces perdernos en los trazos que vamos realizando. Por eso también el despejar conforme uno va trabajando permite visualizar y evitar que se cometan errores. Aquí a un lado tengo un bowl pequeño, como pueden ver, donde voy dejando toda mi basura. Yo en lo particular estoy muy acostumbrado a trabajar así, sobre todo porque trato de hacerlo lo más limpio posible. Mucha gente talla y va dejando la basura sobre la tabla, sobre la mesa o directamente cae al piso, pero a mí honestamente esa manera de hacerlo no se me hace ni limpia ni ordenada, y cuando yo estoy dando clases pues obviamente tengo que mostrarles la manera más limpia de trabajar a mis alumnos para que cuando ellos lo ejecuten, si lo llegan a hacer, por decir algo, en un crucero, que este tipo de trabajos se solicitan mucho, pues no sería lo más recomendable que yo los acostumbre a trabajar de manera sucia si van a estar ahí bajo la mirada y las grabaciones de turistas que están viendo cómo desarrollan su trabajo. Entonces
Es una cuestión de hacerse al hábito de ir manteniendo limpio cada trazo que se va haciendo y dejar la basura a un costado en un bowl. No es tan difícil hacerlo de manera limpia y ordenada. Se tiene uno que acostumbrar. Dicen que es tan fácil deshacerse de un hábito bueno como de uno malo. Bueno, pues en este caso, para mí un buen hábito es empezar a enseñarles desde el principio cómo colocar su estación de trabajo y cómo mantener limpia su área. Ya hemos terminado con los pétalos secundarios. Si se dan cuenta, parece como un sol, una cosa así, que tiene bastante movimiento. Y en flores más grandes, a veces colocamos un enmarcado de Van Dyke invertido. Igual, este término lo acuñamos entre los alumnos a lo largo de la clase. Es un corte que debe ir por debajo de la piel de nuestro melón de manera inclinada para luego ir despejando. Entonces voy a hacerlo. Voy a marcar por debajo de la piel y voy a ir despejando. Entonces aquí nuevamente es por debajo de la piel. Todo es inclinado por debajo de la piel sin dejar ningún resto de coloración clara. ¿Sí? Tenemos que pasar inclinado por debajo. Siempre por debajo. ¿Eso para qué nos va a servir? Bueno, se puede hacer o puede no hacerse, pero nos va a servir para darle mayor amplitud a nuestros cortes, que haya una mayor separación entre una decoración y otra, porque después de esto vamos a hacer un pequeño enmarcado, que a ese enmarcado le llamamos enmarcado grueso. Ese enmarcado grueso va a tener un poco de piel del melón, por lo tanto va a tener una coloración más clara. Y el contraste con respecto al corte que estamos realizando ahorita, pues va a ser mayor. Se va a ver una mayor separación, un mayor espaciado entre nuestra corona y el enmarcado que le vamos a realizar. Aunque podría ser directamente de una vez omitiendo este paso. Sin embargo, es un paso que ayuda también para practicar un poco la profundidad de los cortes y que se vea también si existe la limpieza de los trazos. Aquí ya estamos casi por llegar a donde iniciamos, pero ya el final de nuestro tallado del enmarcado. Y por último nos acercamos al que ya habíamos despejado. Ya terminamos, por decirlo así, es una vuelta la que ya tenemos. Entonces procedemos a despejar otra vez, inclinando el cuchillo buscando el corte previo que yo realicé. Como método de seguridad, hay que volver a pasar el cuchillo donde ya lo pasamos con anterioridad para evitar llevarnos algún pedacito de alguna decoración, ¿no? En este caso del pétalo, de la punta de algún pétalo, si no hicimos bien el corte. Y se tiene que empezar a ver más o menos así. De este lado igual, hacia afuera, inclinado y hacia afuera inclinado.
hay que procurar que nuestros cortes no sean muy largos, a fin de que no marquemos o dañemos las zonas circundantes a nuestros cortes, porque ahí vamos a realizar una nueva decoración. Entonces, si nosotros prolongamos mucho, acostamos demasiado el cuchillo, podemos llegar a dañar esas zonas o dejar alguna muesca indeseable, ¿sí? Que no sea lo que nosotros estamos buscando. Por eso es importante hacerlo con mucho cuidado a la hora de estar realizando nuestro despeje. Okay. Si tienen dudas al respecto de este tipo de terminologías, pueden acudir a mi blog. Mi blog se llama igual, Todd Kingi, y en el cual, bueno, pueden encontrar algunos artículos, muchas imágenes de otras piezas que hemos trabajado, la historia del fruit carving y por qué no debería llamársele a todo mukimono, porque mukimono es un tipo específico de tallado de ciertas dimensiones, o sea, es una decoración más pequeña. Esto que estamos haciendo aquí no es mukimono, aunque generalmente y coloquialmente se le conoce así. Lo correcto es decir que esto es fruit carving. Y ahora, nosotros estamos tratando de hacer un estilo característico, y este estilo tiene el nombre de tallado mexicano. ¿Por qué? Porque está inspirado en trabajo en gráfica mexicana, por ejemplo, como la que podemos encontrar en cerámica, en la zona de Paquimé y Mata Ortiz. Ahí podemos encontrar una serie de trabajos bellísimos, sumamente delicados, con los cuales los ceramistas reflejan un poco de la realidad que los circunda en el área de Paquimé. Son trazos sumamente finos y delicados que se realizan inclusive hasta con un solo cabello, de tan finos que son. A mi gusto es la cerámica más fina y mejor lograda en cuestiones de acabados de pintura, ¿sí? No he encontrado en todo el país, en México, una cerámica que tenga mayor grado de detalle que esa. Sí, las hay muy vistosas, sí están en muchas regiones, hay material muy interesante, pero la verdad es que cuando tuve la oportunidad de visitar esa zona, el museo de Paquimé, Mata Ortiz, al maestro Juan Quesada, de veras me quedé maravillado por las obras. Entonces, a partir de ahí empecé a tomar un poco de la inspiración sin copiar nunca ningún motivo, ninguna flor, ningún trazo exacto. No los copio porque ni siquiera entre ellos mismos los copian. Es un estilo y es una manera de representar y conceptualizar lo que hacen ellos en la cerámica. Ok, bueno, pues aquí ya tenemos nuestra corona con el enmarcado en Van Dyke invertido, y ahora vamos a hacer el enmarcado grueso. Este enmarcado grueso tenemos que procurar que tenga un grosor aproximado en todos lados, a fin de que también se vea uniforme, y no hay que omitir, cuidar, replicar los elementos que estamos marcando. ¿A qué me refiero? Que si aquí tenemos una pequeña punta, una espina, esa espina también hay que hacerla. Si omitimos eso, se va haciendo como más burdo. Entonces, si de por sí solamente salió una espina de cada lado y la punta, bueno, pues hay que respetarla. Ya no son dos. De cada lado solo es una. De este lado es una, de este lado es una, de este lado es una. ¿Sí? O sea, hay que seguirlo haciendo así. Entonces, a mí en lo particular me gusta que cuando ya estoy haciendo este tipo de trazos figurativos, paso del figurativo al abstracto cuando son cosas que son más visibles, que se pueden notar más. Cuando nosotros vamos a dejar puntas abiertas y cerradas, nos referimos a que tenemos que cerrar o encontrar dos cortes, y cuando es una espina o una punta abierta es dejarlos separados a fin de que por ahí se conecte
un tallo, por ejemplo, lo que en este caso vamos a hacer. Entonces vamos a empezar por esta parte. Este es un pétalo secundario. Aquí vamos a hacer una curva y luego otra curva. Si se dan cuenta, no lo cerré, no cerré el corte. Lo estoy dejando abierto para que de aquí salga un tallo. ¿Ok? Aquí voy a marcar la punta, como les decía, de la espina. De este lado voy a hacer una espina, pero trunca, del lado izquierdo de mi pétalo, para después, aquí, aunque no se ve, hay una espina que va cerrada y esta la voy a cerrar, ¿sí? Porque va a ser una abierta y una cerrada y las voy a ir alternando. ¿Para qué? Para solo tener 4 salidas de tallos. 8 tallos serían demasiados y no me permitirían trabajar por debajo de ellos. Entonces es importante también que ustedes vayan conceptualizando lo que van a ir realizando, que tengan una idea previa de qué van a hacer con lo que están elaborando, para que esta piel nos sirva como elemento que resalte a la vista en el trabajo que estamos realizando. Entonces aquí es una espina cerrada, una punta cerrada, aquí la punta cerrada igual, y esta por lo tanto va abierta. Entonces aquí solamente hago una curva y aquí hago esta curva y se mantiene abierta porque de aquí va a ir un tallo. Eso es importante. Aquí hago una espina cerrada, aquí una pequeña espina, en este caso le hicimos trunca, bueno, vamos a hacer la trunca también. Trunca me refiero a que no termine en una punta continuada, sino que ahí me detengo. Esta otra, entonces, ¿cómo sería? Es hacia acá y la cierro, ¿sí? Porque esta es una espina cerrada y esta es una punta abierta. Aquí otra pequeña, aquí una pequeña. Y si aquí esta fue cerrada, la que sigue entonces es abierta. Entonces el corte va hacia abajo y el corte de acá se abre. Aquí, aunque no se note, tengo que dejar una pequeña punta. Aquí esta es la que voy a, si se dan cuenta, siguiendo el orden, dejar cerrada y luego esta la voy a hacer cerrada, pero esta va a ir trunca y esta va a ir cerrada. ¿Ok? Entonces aquí trunca, larga pero cerrada y corta cerrada. Aquí nuevamente estamos con la pura esquina, entonces vamos a hacerlo así y abierta, porque esta fue cerrada, ¿sí? Estamos siguiendo este orden. Esto hacia afuera. Esta, al ser la lateral de la izquierda que baja del pétalo, esta es la que va trunca. Esto lo pueden hacer ustedes como ustedes lo elijan, ¿ok? No hay un orden predeterminado. Salvo que estuvieran en clase y yo les pidiera que lo hicieran, bueno, tendría que ser así. Pero cuando lo estén haciendo ustedes practicando en casa, bueno, pues no hay una restricción. Ahora aquí, esta, si se dan cuenta, es la lateral izquierda que va trunca. Entonces aquí también va a ir trunca. Y si esta fue cerrada, ya llegamos a la primera abierta que hicimos. Por lo tanto, ya terminamos la corona y su enmarcado grueso.